El reloj marcaba implacablemente cada segundo haciendo eco a través de la casa vacía. Aisha se acurrucó en la oscuridad, su pequeño cuerpo temblaba mientras presionaba su oreja contra la puerta del armario afuera, la risa de la niñera se mezclaba con el parloteo distante de la televisión, un marcado contraste con las lágrimas silenciosas de la niña en esta escalofriante historia real, exploramos la peor pesadilla de un padre, una historia de confianza traicionada e inocencia destrozada, donde las líneas entre el cuidador y el torturador se difuminan. La confianza es algo frágil, fácilmente destrozado por los fantasmas de ayer. Justo cuando parecía que Aisha podría estar lista para dar un paso hacia la luz, la oscuridad regresó con una velocidad impactante. El suave clic de una puerta al cerrarse resonó en la casa para Aisha. Ese simple ruido fue suficiente para fracturar su frágil paz. Su cuerpo se puso rígido, los ojos se abrieron cuando el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse en un instante. Aisha ya no estaba de pie en su sala de estar, las paredes se transformaron en los confines opresivos de ese temido armario, el olor a abrigos mohosos llenó sus fosas nasales, y casi podía sentir la madera áspera contra sus palmas, mientras golpeó rogando que la dejaran salir. Su corazón se aceleró ahogando todos los demás sonidos. La habitación giró, y Aisha sintió que sus rodillas comenzaban a doblarse otra vez. Por favor, no, gimió apretando sus manos contra sus oídos para bloquear la cruel risa fantasma de Lisa. Sara, que había estado en la cocina, notó el repentino silencio. Generalmente la presencia de Aisha llenaba la casa con una energía tranquila. Esta quietud se sintió mal, activando las alarmas en la mente de Sara. Se movió con cautela hacia la sala de estar, el instinto de su madre guiando sus pasos. La vista de Aisha congelada en su lugar, ojos desenfocados y respiración errática, hizo que su corazón se encogiera. Sara se acercó lentamente manteniendo su voz baja y tranquilizadora. Aisha, cariño, ¿puedes oírme? Estás a salvo, estás en casa conmigo. Al principio las palabras de Sara parecieron rebotar en una barrera invisible, pero mientras continuaba hablando suavemente recordándole a Aisha dónde estaba y que era amada, algo comenzó a cambiar. Aisha parpadeó rápidamente, sus ojos se enfocaron lentamente en el rostro de su madre. Las paredes imaginarias del armario se retorcieron reemplazadas por los contornos familiares de su sala de estar. Respiró temblorosamente, luego otra, cada una acercándola más a la presente mamá. La voz de Aisha tembló, espesa, con lágrimas no derramadas y miedo persistente. Sara asintió abriendo sus brazos en una invitación silenciosa. Aisha dudó por un momento antes de apresurarse al abrazo de su madre. Cuando los brazos de Sara la rodearon, Aisha sintió que los últimos zarcillos del ataque de pánico aflojaban su agarre. Se quedaron allí encerradas en un fuerte abrazo. No se necesitaban palabras para transmitir la profundidad del entendimiento entre ellas. La mano de Sara se movió en círculos relajantes sobre la espalda de Aisha, una promesa silenciosa de protección y apoyo inquebrantable. Cuando la respiración de Aisha volvió a la normalidad, Sara sintió una humedad en su hombro donde habían caído las lágrimas de su hija. Cada una era un recordatorio del largo camino por delante, pero también de la fuerza y resistencia que poseía Aisha. En momentos como estos, madre e hija encontraron consuelo en el vínculo inquebrantable entre ellas. Era un salvavidas que anclaba a Aisha al presente y ofrecía esperanza para un futuro donde el sonido de una puerta cerrándose ya no tendría tanto poder sobre ella. La llegada de Lisa trajo un cambio palpable a la casa. El alegre timbre sonó un duro en contraste con la tensión subyacente. Lisa estaba parada en el porche, su brillante sonrisa no llegaba a sus ojos. Buenos días, ¿cómo está nuestra pequeña Aisha hoy? Gorjeó con dulzura artificial cuando Sara abrió la puerta. Sara forzó una sonrisa, la preocupación carcomía su corazón cuando dejó entrar a Lisa. El comportamiento de la niñera era impecable, palabras amables, toques suaves y un aire de confianza que tranquilizaría a cualquier padre. Lisa se arrodilló al nivel de Aisha, su voz se suavizó. Hola, cariño, ¿lista para otro día divertido? La respuesta de Aisha fue moderada, un asentimiento apenas perceptible mientras se aferraba a la pierna de su madre. La mano de Sara se apretó sobre el hombro de su hija, una promesa silenciosa de protección. En el momento en que la puerta principal se cerró con clic, la atmósfera cambió instantáneamente. La sonrisa de Lisa desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura que envió escalofríos por la columna de Aisha. La niña dio un paso atrás involuntariamente, sus ojos muy abiertos por el miedo. Está bien, pequeña mocosa, gruñó Lisa con su voz goteando desprecio. Dejemos una cosa clara, yo estoy a cargo aquí, y vas a hacer exactamente lo que yo diga, ¿entendido? Aisha asintió frenéticamente. Su labio inferior temblaba, la mano de Lisa se disparó agarrando el brazo de Aisha con fuerza. Dije, ¿entiendes? Siseó, sacudiendo a la niña bruscamente. Sí, Aisha gimió apenas audible, los ojos de Lisa se entrecerraron peligrosamente. Sí, ¿qué? Sí, señorita Lisa. Aisha ahogó una lágrima que se le escapó por la mejilla. Durante la siguiente hora, Lisa le gritó órdenes a Aisha. Su voz se volvía más áspera con cada minuto que pasaba. La niña se apresuró a obedecer, sus movimientos torpes por el miedo. Cuando Aisha accidentalmente tiró un vaso de agua, la reacción de Lisa fue rápida y cruel. Estúpida niña torpe.
Gritó Lisa, su rostro se contorsionó de rabia. ¿No puedes hacer nada bien? Mira el desastre que has hecho. Aisha se estremeció como si la hubieran golpeado, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos, se arrodilló para limpiar el derrame, pero Lisa la tiró para ponerla de pie. Oh no, no lo harás. Lisa se burló. ¿Sabes lo que pasa cuando te portas mal, no? Los ojos de Aisha se abrieron de terror, su mirada se dirigió a la puerta del armario. Por favor, señorita Lisa, suplicó su voz apenas audible, seré buena. Lo prometo. Los labios de Lisa se curvaron en una sonrisa cruel. Demasiado tarde para eso, es hora de que salgas y esta vez te quedarás allí, hasta que aprendas la lección. Mientras Lisa arrastraba a Aisha hacia el armario, los gemidos temerosos de la niña llenaban el aire. Con cada paso la tensión aumentaba a un nivel casi insoportable. El corazón de Aisha latía tan fuerte que parecía hacer eco en sus oídos, ahogando el flujo continuo de abuso verbal de Lisa. La puerta del closet se alzaba ante ellos, una puerta a la oscuridad, y el miedo que Aisha conocía muy bien. Las piernas de Aisha cedieron debajo de ella en un último intento desesperado por retrasar lo inevitable, pero Lisa estaba preparada. Su agarre nunca vaciló mientras tiraba bruscamente de la niña para ponerla de pie. El agarre de hierro de Lisa se apretó alrededor del brazo de Aisha. Mientras un escalofriante la pregunta flotaba en el aire: ¿cómo podía alguien que eligió trabajar con niños albergar un odio tan profundo por ellos? La respuesta estaba enterrada en el pasado de Lisa, una cola retorcida que enviaría escalofríos por la columna vertebral de cualquier padre. La infancia de Lisa había estado lejos de ser idílica al crecer en un hogar donde el afecto era escaso y las críticas abundantes. Aprendió temprano que la vulnerabilidad era una debilidad que debía ser explotada. Su madre, una mujer severa con ojos fríos, tenía una inclinación por los castigos severos y las palabras cortantes. Eres inútil, silbaba, su voz estaba mezclada con veneno. Ojalá nunca hubieras nacido. Estas palabras resonaron en la mente de Lisa mientras empujaba bruscamente a Aisha hacia el armario. Los gemidos de la niña despertaron recuerdos que Lisa había tratado de enterrar durante mucho tiempo. Casi podía oler el olor a humedad de su propia prisión de la infancia. Un espacio oscuro y estrecho debajo de las escaleras donde su madre la encerraba durante horas y horas. El padre de Lisa, cuando estaba cerca, no era mejor. Un hombre de pocas palabras e incluso menos muestras de afecto. Parecía ver a su hija como poco más que un inconveniente. Sus grandes manos callosas de los años de trabajo manual no tardaron en llegar cuando Lisa no logró cumplir con sus estándares imposibles. El ardor de su palma contra su mejilla se convirtió en una sensación familiar. Una que Lisa llegó a asociar con el concepto mismo del amor paternal a medida que crecía. El resentimiento de Lisa supuró como una herida abierta. Veía a otros niños reír y jugar, sus padres los colmaban de afecto y sentía una mezcla tóxica de envidia y disgusto. La injusticia de todo eso ardía en su interior, torciendo su perspectiva hasta que ya no pudo ver la inocencia en la sonrisa de un niño. Fue durante su adolescencia cuando Lisa se dio cuenta por primera vez de que podía canalizar su ira en una forma perversa de poder. Los trabajos de niñera se convirtieron en una salida para sus impulsos más oscuros. La confianza que sus padres depositaron en ella la llenó de una sensación de cruel satisfacción. No tenía ni idea de la tormenta que se desataba en su interior. El deseo de infligir el mismo dolor que ella había soportado. Los métodos de Lisa eran sutiles al principio. Una palabra dura aquí, un poco de demasiada fuerza allá. Nada que pudiera generar una alarma inmediata. Pero a medida que pasaba el tiempo y su confianza crecía, también lo hacía su crueldad. Se deleitaba con el miedo que podía infundir en los demás niños. La forma en que temblaban ante su acercamiento era una forma retorcida de validación, prueba de que tenía poder sobre alguien cualquiera. La ironía de elegir el cuidado infantil como profesión no se le escapó a Lisa, de hecho, fue una decisión deliberada. ¿Qué mejor manera de ejercer control que posicionarse como una cuidadora de confianza? Los padres vieron su exterior pulido, las sonrisas brillantes, las referencias brillantes, y nunca sospecharon la oscuridad que acechaba debajo. El odio de Lisa por los niños no nació de un solo evento traumático, sino que se cultivó durante años de negligencia y abuso. Cada acto cruel que infligía a sus jóvenes a su cargo era en su mente retorcida una forma de retribución contra el mundo que le había fallado. Si ella no podía tener la infancia que se merecía, ¿por qué debería tenerla alguien más? A medida que avanzaba la tarde, Lisa se encontró perdida en los recuerdos de su propio trauma infantil. El tic-tac del reloj parecía hundirse con los latidos de su corazón, cada segundo un recordatorio de la hora que había pasado atrapada y sola. La voz de su madre resonaba en su cabeza, un flujo constante de críticas y disgusto. No eres más que una carga, ella decía, sus palabras cortando más profundo que cualquier golpe físico. Lisa, la mente, se desvió hacia los raros momentos de bondad que había experimentado cuando era niña, instancias fugaces que solo sirvieron para resaltar el abandono que dominaba su vida.
Estaba el vecino de Lele que a veces le deslizaba una galleta y le ofrecía una sonrisa amable que Lisa había sido demasiado cautelosa para devolver, o la maestra que había notado sus moretones y le había preguntado si todo estaba bien en casa solo para encontrarse con las mentiras bien practicadas de Lisa. Estos pequeños actos de compasión habían confundido a Lisa, desafiando su comprensión de un mundo que había llegado a ver como inherentemente cruel, pero en lugar de ofrecer esperanza, solo alimentaron su resentimiento. ¿Por qué nadie la había ayudado realmente? ¿Por qué la habían dejado sufrir mientras otros niños disfrutaban del amor y la seguridad? La mirada de Lisa se desvió hacia la puerta del armario detrás de la cual Aisha seguía gimiendo suavemente. Una parte de ella reconoció el miedo y el dolor de la niña al ver en ello un reflejo de su propio trauma infantil, pero en lugar de evocar empatía, este reconocimiento solo endureció la resolución de Lisa. No podía cambiar su pasado, pero podía controlar el presente y al hacerlo, podía hacer que otros sintieran la impotencia y la desesperación que habían definido su propia juventud, como las horas que pasaban en la mente de Lisa, seguían agitadas con pensamientos oscuros y recuerdos dolorosos. La televisión seguía zumbando de fondo, su alegre programación contrastaba marcadamente con la agitación en la psique de Lisa. Apenas registraba el cambio de programas, perdida en una neblina de amargura y dolor reprimido, el pomo de la puerta giró con una finalidad enfermiza, revelando un espacio que parecía tragarse toda la luz y la esperanza. Los ojos de Aisha se abrieron de terror cuando se dio cuenta de los estrechos confines de su inminente prisión. Los abrigos olvidados colgaban como espectros, su tela llevaba el olor mohoso del desuso y la desesperación. «Por favor, señorita Lisa», gimió Aisha con voz temblorosa, «seré buena, lo prometo, no me pongas ahí». Sus pequeñas manos se aferraron desesperadamente al marco de la puerta, los clavos rasparon la madera mientras luchaba contra el inexorable empujón de Lisa. El rostro de Lisa se retorció en una mueca cruel. Sus ojos fríos e insensibles. «No me prometas nada, pequeña mocosa, tienes que aprender la lección». Con un fuerte empujón empujó a Aisha hacia la oscuridad opresiva. La niña tropezó, sus brazos agitándose mientras buscaba el equilibrio. Los abrigos rozaron su rostro, su tacto como dedos fantasmales que se extendían para reclamarla. La respiración de Aisha llegó en jadeos irregulares, el aire sofocante ya la estaba mareando y desorientando. «No, por favor», Aisha gritó, su voz alzándose en pánico cuando Lisa comenzó a cerrar la puerta. «Tengo miedo de la oscuridad, por favor, no me dejes aquí». Pero su por favor cayó en oídos sordos. La franja de luz del pasillo se hizo más y más delgada mientras la puerta se cerraba con un clic resonante. La cerradura se deslizó en su lugar, sellando a Aisha en su oscura prisión. Aisha presionó su cara contra la puerta, sus pequeños puños golpeando contra la madera inquebrantable. «Déjame salir», sollozó, su voz amortiguada por la gruesa barrera. «Mami, papi, ayúdame a salir del armario». Lisa se quedó de pie por un momento, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios mientras escuchaba para angustia de la niña. Luego, con un encogimiento de hombros casual, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, el tiempo parecía extenderse interminablemente en el armario oscuro como boca de lobo. Los gritos de Aisha se calmaron gradualmente en gemidos silenciosos puntuados por respiraciones entrecortadas. Se deslizó para sentarse en el suelo, llevando sus rodillas hasta su pecho y envolviéndolas con sus brazos firmemente en la oscuridad. Su imaginación se volvió loca, evocando monstruos y sombras que acechaban fuera de la vista. Afuera de la casa, cayó en un silencio inquietante roto solo por el sonido amortiguado de la televisión. Mientras se acomodaba en el sofá con el control remoto en la mano, su rostro no mostraba signos de remordimiento o preocupación por el niño que acababa de traumatizar. En cambio, cambió de canales con indiferencia casual, como si encerrar a un niño aterrorizado en un armario no fuera más que una tarea mundana. El contraste entre las dos escenas era duro y relajado. En la sala de estar, la vida continuó con normalidad, con Lisa descansando cómodamente y riendo de alguna comedia de situación. Mientras tanto, a solo unos metros de distancia, una niña pequeña acurrucada en la oscuridad. Mundo reducido a un pequeño espacio sofocante lleno de miedo y soledad. Mientras las horas pasaban, la cámara continuaba su vigilia silenciosa, capturando cada momento de este desgarrador cuadro. Se mantuvo como un testigo mudo de la crueldad infligida a un niño inocente y la maldad casual de la mujer confiada a su cuidado. Las imágenes que grabó pronto se convertirían en evidencia en un caso que conmocionaría a una comunidad y cambiaría vidas para siempre. Sarah y Michael se sentaron en la mesa de la cocina, la preocupación grabada en sus rostros. La habitación que alguna vez fue alegre ahora se sentía opresiva, llena de un miedo tácito. Las risitas de Aisha, que solían resonar por los pasillos, se habían silenciado. Las manos de Sarah temblaban mientras acunaba su taza de café frío. Era martes, comenzó su voz apenas por encima de un susurro. Aisha mencionó un tiempo fuera que duró horas. Al principio pensé que estaba exagerando, pero la mirada en sus ojos, su voz se fue apagando, garganta apretada por la emoción. Michael extendió su gran mano sobre la mesa, envolviendo la más pequeña de Sarah.
Fue entonces cuando notamos los cambios, agregó su voz baja y áspera. Nuestra pequeña bola de sol se volvió tan silencioso, tan retraído. El reloj de la cocina marcaba fuerte cada segundo un recordatorio del sufrimiento silencioso de su hija. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas mientras contaba un recuerdo inquietante. La semana pasada vi moretones en sus brazos, Michael, pequeñas marcas de huellas dactilares, que ningún niño debería tener. El aire se espesó por la tensión, la mandíbula de Michael se apretó, sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la mesa. No podemos quedarnos sentados aquí, dijo, la voz tensa por la ira y el miedo. Necesitamos saber qué está pasando cuando no estamos cerca. Sarah se inclinó más cerca, una chispa de determinación atravesando su angustia. ¿Qué pasa si instalamos una cámara oculta solo para estar seguros de ver qué está pasando realmente cuando Lisa esté aquí con Aisha? La sugerencia colgaba entre ellos, pesada, con implicaciones, pero mientras se miraban el uno al otro, su amor por Aisha superaba cualquier duda. Déjame hacerlo, dijo Michael firmemente, poniéndose de pie con un propósito recién descubierto. Lo instalaremos esta noche después de que Aisha se acueste mientras se pone el sol. Sarah y Michael trabajaron en un silencio intenso, colocando la pequeña cámara discretamente en la sala de estar. Con cada momento que pasaba sus corazones se aceleraban más, sabiendo que mañana traería respuestas. Para bien o para mal cayó la noche y la casa se instaló en un silencio incómodo. En la habitación de Aisha suaves ronquidos flotaban desde su cama, un recordatorio de la inocencia que estaban luchando por proteger. Sarah y Michael estaban en la puerta mirando a su hija dormir pacíficamente sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Mientras Sarah cerraba suavemente la puerta de Aisha, susurró una oración silenciosa de que sus miedos eran infundados. Pero en el fondo el instinto de madre le decía que la cámara revelaría una verdad que no estaban preparados para enfrentar. En la quietud de la noche, la lente oculta esperaba, lista para capturar cualquier secreto que traería el día siguiente. El destino de su familia pendía de un hilo, todo dependía de lo que esa pequeña cámara revelaría. Los dedos temblorosos de Sarah se cernían sobre el botón de reproducción, su corazón se aceleraba mientras se preparaba para enfrentar la verdad oculta. En el metraje de video a su lado, Michael estaba sentado rígido, su mandíbula se apretó con anticipación. Cuando el video comenzó a reproducirse, su mundo se hizo añicos. La transformación fue inmediata y discordante. La alegre fachada de Lisa se derritió revelando una máscara cruel que retorció sus rasgos. El estómago de Sarah se sacudió al ver las reacciones apagadas de su hija, ahora reconociendo el miedo escondido detrás del comportamiento tranquilo de Aisha. Oh Dios, Sarah, susurró, su voz apenas audible. ¿Cómo nos perdimos esto? Los puños de Michael se apretaron a los costados, los nudillos se pusieron blancos cuando el abuso verbal de Lisa llenó la habitación. Cada palabra dura se sentía como un golpe físico y Sarah luchó por respirar mientras veía a su hija estremecerse y encogerse. La tensión en la habitación alcanzó un punto álgido cuando los torpes intentos de Aisha de complacer a su atormentador llevaron al desastre. Cuando el vaso de agua se derrumbó, el corazón de Sarah latía con fuerza, sabiendo lo que venía. Agarró la mano de Michael con fuerza mientras Lisa arrastraba a su aterrorizada hija hacia el armario. No, no, no. Sarah cantó, su voz elevándose con cada repetición. Vieron impotentes cómo Lisa empujaba a Aisha hacia el espacio oscuro. El sonido el clic de la cerradura al cerrarse resonó en la habitación, una finalidad que destrozó algo profundo dentro de ambos padres. Michael se puso de pie de un salto, su rostro era una tormenta de emoción. La haré pagar por esto, gruñó, su voz temblaba de rabia y dolor. Sarah permaneció congelada, sus ojos pegados a la pantalla donde aún se podían escuchar los sollozos ahogados de su hija. La imagen de Aisha sola y aterrorizada en ese armario oscuro se grabó a fuego en su mente con manos temblorosas. Sarah tomó su teléfono, su voz tembló mientras hablaba con el operador del 911. Por favor, tiene que ayudarnos, nuestra niñera está abusando de nuestra hija, lo tenemos en video, apúrate. Mientras Sarah transmitía su dirección, Michael estaba junto a la ventana escaneando la calle. El aire en la habitación se sentía cargado con el conocimiento de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. En el fondo, el video seguía reproduciéndose, un testamento silencioso de la traición que sin saberlo habían permitido entrar en su hogar. La ballena de sirenas atravesó la noche, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Sarah y Michael estaban en su porche delantero, con los corazones acelerados mientras veían a los patrulleros de la policía acelerar por su tranquila calle suburbana. Luces azules y rojas destellaron con urgencia, proyectando sombras espeluznantes sobre los jardines bien cuidados de sus vecinos. Cuando los primeros oficiales se acercaron, la voz de Sarah tembló. Está adentro, dijo señalando hacia la casa. Nuestra niñera Lisa encerró a nuestra hija en un armario. Los oficiales intercambiaron miradas sombrías antes de que uno avanzara, su voz tranquila pero autoritaria. Nos encargaremos de esto, señora, por favor quédese aquí mientras aseguramos la escena. Los puños de
Michael se apretaron a sus costados apenas conteniendo su rabia. Tenga cuidado, advirtió, ella no sabe, tenemos evidencia. El oficial principal asintió, y luego hizo un gesto para que su equipo lo siguiera hasta la puerta principal. Sarah y Michael observaron con el corazón en la garganta mientras el oficial levantaba la mano para llamar adentro. Lisa descansaba en el sofá felizmente inconsciente de la tormenta, a punto de romperse el fuerte envoltorio de la puerta. Sobresaltada, su confusión arrugó su frente mientras silenciaba el televisor. Cuando Lisa abrió la puerta, sus ojos se abrieron en estado de shock al ver a los oficiales uniformados. ¿Qué está pasando?, preguntó. Su voz vaciló ligeramente. Señora, necesitamos que salga el oficial principal, dijo firmemente. Tenemos algunas preguntas con respecto a tu empleo. Aquí la confusión de Lisa rápidamente se transformó en pánico cuando notó a Sarah y Michael parados detrás de los oficiales, sus rostros grabados con furia y dolor. No entiendo, ella tartamudeó. Todo está bien aquí, el niño está dormido. Lisa Thompson, el oficial continuó su tono sin dejar lugar a discusión. Estás bajo arresto por abuso infantil y encarcelamiento falso. Mientras recitaba los derechos Miranda, el rostro de Lisa se quedó sin color. Sus protestas se volvieron más frenéticas mientras se la llevaban. Mientras tanto, otro oficial había entrado en la casa, el rayo de su linterna cortando la oscuridad. Mientras buscaba a Aisha, el corazón de Sarah latía dolorosamente en su pecho cuando escuchó sus pasos acercarse a la puerta del armario. En el momento en que la cerradura se abrió con clic, pareció extenderse hacia la eternidad. Cuando la puerta se abrió de par en par, el rayo de luz iluminó una pequeña figura acurrucada. Aisha parpadeó ante el brillo repentino, su lágrima manchó cara, una mezcla de miedo y confusión. Está bien, cariño, dijo el oficial suavemente extendiendo una mano. Estás a salvo ahora, tu mamá y papá están aquí. Ante la mención de sus padres, el rostro de Aisha se desmoronó, un sollozo desgarrador escapó de sus labios mientras salía del armario. Sus pequeñas piernas la llevaban rápidamente hacia la puerta principal. Sarah se apresuró a caer de rodillas cuando Aisha se arrojó a sus brazos, acunó a su hija cerca. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba palabras tranquilizadoras. Michael los envolvió a ambos en un abrazo protector, su gran cuerpo temblando de emoción mientras la familia se aferraba el uno al otro encontrando consuelo en su reunión. El portazo de la patrulla de policía pareció acentuar el final del reinado de terror de Lisa, una pequeña medida de justicia servida en la tranquilidad de la noche. La sala del tribunal cayó en un silencio inquietante mientras el fiscal se acercaba al podio, sus tacones resonando contra el piso pulido. En sus manos agarraba un archivo grueso, su contenido prometía desentrañar la fachada cuidadosamente construida que Lisa Thompson había construido a su alrededor. El aire crujió con tensión mientras el jurado se inclinaba hacia adelante, sus ojos se fijaron en la formidable mujer que tenía la clave para desbloquear el oscuro pasado de Lisa. Su señoría, la fiscal comenzó, su voz firme y decidida, el Estado quisiera presentar evidencia que arroje luz sobre la historia de abuso y mala conducta de los acusados. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asentaran en la sala del tribunal como una densa niebla. Cuando el fiscal abrió el archivo, el sonido de papeles crujiendo parecía ser eco de la inhalación colectiva de la galería. El historial laboral de Lisa Thompson es un rastro de banderas rojas y despidos abruptos, continuó, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Hemos descubierto un patrón de comportamiento que se remonta a años atrás, dejando una estela de niños traumatizados y familias devastadas. El jurado escuchó atentamente mientras el fiscal detallaba el empleo de Lisa en varios centros de cuidado infantil. Cada periodo terminaba más abruptamente que el anterior en la guardería Happy Heart. Lisa trabajó solo 3 meses antes de ser despedida, debido a éxito en métodos disciplinarios apropiados y comportamiento concerniente a los niños. El fiscal leyó el archivo, murmullos ondearon por la sala del tribunal. El fiscal continuó, su voz se hacía más apasionada con cada condena. Pieza de evidencia en Sunshine Kids. Lisa duró apenas 6 semanas. Su carta de despido cita cambios de humor erráticos y hematomas inexplicables en varios niños bajo su cuidado. La expresión del jurado endureció su escepticismo anterior, dando paso a una creciente sensación de horror, pero quizás la evidencia más condenatoria. El fiscal dijo que su voz se redujo a casi un susurro que hizo que toda la sala del tribunal se inclinara. Proviene de aquellos que trabajaron junto a la señorita Thompson. Hizo un gesto hacia el estrado de los testigos, donde una mujer de unos 30 años de aspecto nervioso estaba sentada haciendo sonar sus manos. Louis Jennings trabajó con el acusado en el centro de aprendizaje Tiny Tot. El fiscal le explicó, señorita Jennings, puede decirle al tribunal lo que presenció durante su tiempo trabajando con Lisa Thompson. La voz de Lou tembló cuando comenzó a hablar, sus ojos nunca se encontraron con la mirada de Lisa. Lisa podía ser tan cruel. Louis dijo que sus palabras eran apenas audibles. La escuchaba gritarles a los niños cuando pensaba que nadie la escuchaba. Una vez la vi agarrar el brazo de un niño tan fuerte que le dejó moretones. Cuando la confronté, amenazó con decirle al director que yo era el uno lastimando a los niños si dijera algo. La sala del tribunal estalló en susurros silenciosos. La gravedad del testimonio de Lou se instaló en la sala como una manta sofocante, pero la fiscal no había terminado. Con un gesto que silenció la sala, se volvió para dirigirse al juez. Su señoría, el Estado quisiera presentar una última pieza de evidencia. Dijo que hemos obtenido imágenes de la cámara de seguridad de la casa de la señora Sarah, donde la señorita
Thompson trabajó por última vez este año. La sala contuvo la respiración colectivamente cuando un video granulado en blanco y negro cobró vida en la pantalla grande al frente de la sala del tribunal. Las imágenes mostraban a Lisa agarrando bruscamente a Aisha por el brazo, alejándola de un juguete con el que había estado jugando. Con su rostro contorsionado por la ira, mientras sacudía a la niña, su boca se movía en lo que claramente era una corriente de abuso verbal. Las lágrimas silenciosas de Aisha eran dolorosamente evidentes, incluso en las imágenes granuladas, mientras el video se reproducía mostrando incidente tras incidente del manejo brusco e intimidación de Lisa a los niños bajo su cuidado. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de jadeos y sollozos ahogados. Los padres en la galería se aferraron unos a otros. Sus rostros eran un espejo del dolor y la traición que vieron reflejados en los ojos de los niños en la pantalla cuando el video llegó a su fin. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. El fiscal se volvió para mirar al jurado. Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y determinación. Damas y caballeros, dijo suavemente, lo que han presenciado aquí hoy no es un incidente aislado, es la culminación de años de abuso, manipulación y traición de la confianza más sagrada, la seguridad de nuestros hijos. La reacción del jurado fue visceral e inmediata. Varios jurados se limpiaron las lágrimas de los ojos mientras otros se sentaban rígidamente en sus asientos. Sus mandíbulas se apretaron con una ira apenas contenida mientras el peso de la evidencia se asentaba sobre la sala del tribunal. El abogado defensor se levantó lentamente. Enfrente a un estudio de desesperación, su señoría comenzó, su voz delgada e incierta. A la luz de esta nueva evidencia solicito un breve receso para conferenciar con mi cliente. Las palabras parecieron dolerle, una admisión de derrota en todo menos en el nombre. Cuando el juez concedió el receso y la sala del tribunal comenzó a vaciarse, la atmósfera permaneció cargada de emoción. La verdad del pasado de Lisa Thompson había quedado al descubierto, destrozando la ilusión de inocencia que ella había elaborado con tanto cuidado. A su paso dejó una sala llena de gente lidiando con la horrible realidad del daño que una persona podía infligir a tantas vidas inocentes. Cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron la semana siguiente, Lisa entró arrastrando los pies con los ojos fijos en el suelo. El fiscal, una mujer de rostro severo con ojos penetrantes, se dirigió al jurado con una convicción inquebrantable. Damas y caballeros, estamos aquí nuevamente para buscar justicia para una niña cuya confianza fue destrozada, cuya inocencia fue robada por la misma persona confiada a su cuidado. Los cargos resonaron en la sala: abuso infantil, encarcelamiento falso, puesta en peligro. El rostro de Lisa permaneció impasible, pero sus manos temblaron levemente en su regazo. El aire se espesó con tensión mientras el fiscal pedía que se presentaran las pruebas en video. La pantalla parpadeó y cobró vida, revelando el rostro aterrorizado de Aisha. Los jadeos recorrieron la galería mientras veían la transformación de Lisa de cuidadora a torturadora. Un miembro del jurado se secó los ojos mientras otro apretaba los puños. Los nudillos estaban blancos de ira cuando fue su turno de hablar. La voz de Lisa salió y desesperada. Nunca quise lastimarla. Ella tartamudeó. A veces los niños necesitan disciplina. Solo estaba tratando de enseñarle a comportarse. Sus débiles justificaciones solo alimentaron la ira que hervía en la sala del tribunal. El abogado defensor intentó hacer girar las acciones de Lisa como equivocadas en lugar de maliciosas, pero incluso él se marchitó bajo el peso de la evidencia cuando los argumentos finales terminaron. La sala zumbó con especulaciones susurradas. Las horas pasaban cada minuto, una eternidad para aquellos que esperaban justicia. Cuando el jurado finalmente regresó, sus rostros estaban sombríos y decididos. El capataz mantuvo su voz firme mientras pronunciaba el veredicto de todos los cargos. Encontramos en la acusada a Lisa Thompson, el alivio de culpabilidad y la reivindicación inundaron la sala del tribunal. Aisha, los padres se abrazaron, las lágrimas corrían por sus rostros cuando finalmente se reconoció la terrible experiencia de su hija. La compostura de Lisa se desmoronó, su rostro se contorsionó de angustia cuando la realidad de su situación se derrumbó sobre ella. Mientras el juez se preparaba para anunciar la sentencia, una sensación de finalidad se instaló en la sala del tribunal. Cualquiera que fuera el castigo que le esperaba a Lisa, estaba claro que las repercusiones de sus acciones resonarían mucho más allá de estos muros, cambiando para siempre las vidas de los involucrados, y sirviendo como un duro recordatorio de la confianza sagrada depositada en aquellos que se preocupan por los miembros más vulnerables de la sociedad. Se había hecho justicia en la sala del tribunal, pero el verdadero trabajo de curación apenas comenzaba en una habitación tranquila en el centro comunitario. Aisha estaba sentada junto a su madre, rodeada de extraños unidos por un trauma compartido. El aire zumbaba con palabras tácitas. Historias y la posibilidad de redención. Como líder del grupo de apoyo Karen, comenzó la sesión. Los ojos de Aisha se movieron nerviosamente alrededor del círculo. Escuchó atentamente la historia compartida por otros: un hombre reconstruyendo la confianza con su hijo, una adolescente luchando por sentirse segura en casa nuevamente. Con cada relato, Aisha sintió una pequeña chispa de reconocimiento, una pequeña llama de comprensión de que
No estaba sola en sus luchas, la tensión en el pequeño cuerpo de Aisha era palpable mientras la mirada de Karen recorría el círculo. Sara se inclinó susurrando palabras de aliento. Está bien, cariño, no tienes que decir nada, si no estás lista, pero algo había cambiado en Aisha. Respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo de reunir su coraje. Me gustaría decir algo, dijo su voz, apenas por encima de un susurro. Las palabras de Aisha llegaron vacilantes al principio. Solía amar jugar al escondite, comenzó, sus ojos fijos en sus zapatos, pero ahora ni siquiera puedo soportar estar en mi armario para vestirme. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Tengo pesadillas sobre estar encerrada, sobre que nadie venga para encontrarme. Mientras Aisha hablaba, los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. No se había dado cuenta de cuán profundamente el trauma había afectado la vida diaria de su hija, pero Aisha continuó, una nota de desafío arrastrándose en su voz. Estoy aprendiendo a ser valiente de nuevo. Mi terapeuta me está enseñando formas de sentirme segura, y estar aquí escuchando a todos ustedes ayuda, me hace sentir menos sola. Karen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de orgullo. Gracias por compartir eso, Aisha. Se necesita un coraje increíble para enfrentar nuestros miedos y hablar de ellos. No estás sola, y todos estamos aquí para apoyarte en tu viaje. Mientras la reunión continuaba, Aisha sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Había dicho su verdad, y el mundo no había terminado. En cambio, se encontró rodeada de asentimientos comprensivos y sonrisas compasivas. Por primera vez desde el abuso, Aisha sintió un rayo de esperanza de que algún día podría recuperar la alegría despreocupada de su infancia. Las cicatrices de la traición son profundas, pero la vida exige que sigamos avanzando. En la casa de los Thompson, se estaba desarrollando una escena tensa, sosteniendo una que empujaría los límites de su viaje de sanación. Sara se sentó rígidamente en el mesa de la cocina, sus dedos tamborileando un ritmo ansioso en la madera pulida. Frente a ella, una mujer joven llamada Emily sonrió cálidamente, su currículum vitae cuidadosamente colocado entre ellos. Así que Emily, Sara comenzó, su voz tensa con forzada informalidad. Cuéntame sobre tu experiencia con niños. Sus ojos nunca dejaron el rostro de la potencial niñera, buscando cualquier signo de engaño o malicia. Emily se lanzó a su respuesta, detallando sus años de experiencia en el cuidado de niños y educación en desarrollo infantil. Sara se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. ¿Y cómo manejas la disciplina? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso del trauma pasado. La expresión de Emily se suavizó, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Creo en el refuerzo positivo y la comunicación clara, dijo suavemente. La disciplina nunca debe implicar miedo o aislamiento. Cada niño merece sentirse seguro y respetado. La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta. Los recuerdos del rostro manchado de lágrimas de Aisha pasaron por su mente. ¿Qué harías?, preguntó Sara con su voz apenas por encima de un susurro, si un niño tuviera miedo de los espacios pequeños. La respuesta de Emily fue mesurada, su tono compasivo. Nunca obligaría a un niño a una situación que lo asuste. En cambio, trabajaría con el niño y sus padres para comprender el miedo y encontrar formas suaves de generar confianza. Los hombros de Sara se relajaron levemente. Un rayo de esperanza atravesó su armadura protectora. Se giró hacia el pasillo. Su voz era suave pero clara. Aisha, cariño, ¿te gustaría venir a conocer a Emily? Pasó un momento tenso antes de que Aisha emergiera lentamente de su escondite. Se acercó con cautela. Su pequeña mano buscó la de su madre mientras estudiaba a Emily con una mezcla de miedo y curiosidad. La sonrisa de Emily era genuina cuando se dirigió directamente a Aisha. Es un placer conocerte, Aisha. Tu mamá me dijo que te gusta dibujar. ¿Cuál es tu cosa favorita para crear? El agarre de Aisha en la mano de Sara se aflojó un poco mientras consideraba la pregunta. Me gusta dibujar flores, dijo suavemente. Su voz ganó fuerza mientras hablaba y, a veces, mariposas. Cuando Aisha y Emily comenzaron una conversación tentativa sobre arte, Sara observó en silencio. Wonder, el nudo de ansiedad en su pecho comenzó para desentrañar, reemplazado por un optimismo cauteloso. Captó la mirada de Aisha levantando una ceja en pregunta silenciosa. Aisha dudó por un momento, sus ojos se movieron entre su madre y Emily, luego casi imperceptiblemente asintió. Fue un pequeño gesto, pero para Sara se sintió monumental. Se volvió hacia Emily, una sonrisa tentativa formándose en sus labios mientras extendía su mano. Creo que nos gustaría intentar esto, dijo, su voz cargada de emoción. Cuando Emily estrechó la mano de Sara, la atmósfera en la habitación cambió. El camino por delante sería largo y desafiante, pero en ese momento un frágil puente de confianza comenzó a formarse, no solo entre una familia y un nuevo cuidador, sino entre un niño herido y la posibilidad de un futuro más brillante. Mientras el polvo se asienta en el caso de Aisha, la batalla por la justicia continúa en nuevas historias de resiliencia y coraje. Haga clic derecho para ingresar al mundo de Aliyah, una niñera valiente que descubre una verdad horrible. En el corazón de una familia aparentemente perfecta, mira cómo arriesga todo para proteger a Sara de las sombras del abuso doméstico, desafiando tanto el peligro como los prejuicios sociales en una poderosa postura contra la opresión. Haga clic izquierdo para unirse al tiempo. El viaje de la enfermera Lily, que corre contra el tiempo para rescatar a Mia de un tormento impensable, aumenta con cada momento que enfrenta una crueldad retorcida oculta bajo una apariencia de
Cuidado. ¿Su determinación y compasión romperán el ciclo del silencio? Sumérjase en estas apasionantes historias de valentía, sacrificio y la lucha inquebrantable por la justicia. Toque cualquiera de los videos para experimentar estos cuentos inolvidables.